siempre van a existir personas que quieren atraer a otros por medio de estos rituales, de la hechicería o la mayumba o la brujería como es conocida. Muchos de ellos van a casa de los paleros a buscar la forma de atraer a esa persona para tenerlo atado a ellos. Esto casi siempre acuden muchas mujeres a hacer este tipo de trabajo, pero si acuden muchas mujeres también puedo decir de que muchos hombres están en lo mismo, lavándose hasta sus partes y dándosela de tomar a la mujer, acudiendo al palero para que el palero le traiga a la mujer deseada. Vemos cómo la sombra de este trabajo representa a la propia Mama Chola. Si podemos observar, podemos ver la especie de una mujer en la sombra representativo de Mamá Chola, una mujer con pelo largo. Ay, un marrayo parte criumba de lo yo dicen que aco, dice abue, dice androla, dicen cunalombo, mamá cubelango. Ya va cuenta, dicen Mamá Chola, dicen carajo. En el mundo fantástico del palero, la magia está alrededor de nosotros constantemente. Como dice el canto, camina, camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Yo voy a los mundos caminando, camina chola, camina. Y camina chola, te, son las horas, camina chola, te, Eva con mi maña, camina chola, te. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Es cierto que el palero canta en agradecimiento por lo bueno o lo malo que le han dado. Canta para que sus espíritus se alegren y ellos también coger las buenas energías que transmiten estos espíritus cuando la persona está agradecido de los trabajos que ha presentado. Esto le va a dar la fuerza no solo al trabajo, sino a la persona o al tata que lo está haciendo. Muchas veces, al transmitir la fuerza del ser vivo a estos trabajos, para que los espíritus materializados realicen sus mejores ensaras de acorde a las patipembas o signos hechos por el gangulero. Cada tata tiene que saber realizar estos tipos de signos porque estos son los signos que lo van a llevar a vencer cualquier contratiempo que tenga y muchas veces hasta guerra que tienen con otros paleros ganguleros. Es cierto, para determinar ya este trabajo, que la mujer es bruja por naturaleza y que ella, sin tener que participar o ir a casa de ningún brujo, o palero o santero, o otro brujo que aparezca, ella puede hacer su propia brujería, como podrá haber escuchado en los otros segmentos anteriores. De este modo, la fuente viva de la propia naturaleza, de los propios espíritus inquisis de Nganga, llevan al poder, al trabajo, convirtiéndolo en algo mágico, donde las personas piden y ponen toda su mente para lo que ellos necesiten. Usted necesita cualquier cosa, usted tiene que poner la mente a lo que usted necesita y pedirlo, no solo verbalmente delante de los trabajos, sino interior en su mente, pedir que fulano venga, que ciclano, que me adore, que me quiera, que yo sea la única mujer o el único hombre, y así usted va a poder transmitir, como hemos dicho, el poder no solo al trabajo que se hace, sino teniendo un pensamiento encima de esa persona. Puede hacer una obra
en un plato blanco, quemar el nombre de esta persona a la que quiere, y cuando ya está hecho ceniza, poner 5 yemas de huevo, no clara, las yemas, 5 yemas, y echarle miel de abejo y melado por arriba y prenderle una vela durante 5 días en alto, o una lámpara de aceite, que es lo más cordial que se debe poner a mamachola, a la caridad del cobre. Bueno, una vez más he podido transmitir los pocos conocimientos que tengo a todos ustedes y dejarles saber bien claro que es importante saber el dialecto, saber las patipembas o signos y saber trabajar, saber conjuros y realizar los trabajos verdaderos para que los espíritus lo escuchen. Si usted es engueyo, no puede hacer estos trabajos. Estos trabajos nada más lo hacen los tatas, los padres en ganga. Como hemos dicho una vez más, un salam aleikum para todos los tatas, tataitas, yay, engueyo. Y como dicen que San Biampungo, Cutare, todo un día me da güey. Que Dios los cuide hoy y siempre y todos los días. Cuando vaya a dar recuerdo por allá, dar recuerdo a Tolonfumbe, recuerdo por allá. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Yo voy a los mundos caminando, camina chola, camina.